Buenos días. Nuestra clase de hoy es sobre carbohidratos. Como sabemos, los carbohidratos son hidratos derivados de aldehídos o cetonas con base en la ubicación del grupo funcional CO. Estos carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los organismos dependen de la oxidación de compuestos orgánicos complejos para obtener energía. Existen 3 macronutrientes que son los responsables de esto, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Aunque los 3 se emplean como fuente de energía, los carbohidratos son la fuente primaria del cerebro, eritrocitos y células retinales en humano. Son la fuente de alimento principal y suministro de energía del cuerpo y se almacenan sobre todo como glucógeno del hígado y el músculo. En los estados patológicos que pueden ser relacionados a estos carbohidratos, tenemos los que aumentan, que se denominan hiper e hipo y se refieren siempre a la glucosa. El carbohidrato precursor de todo esto, el protagonista, es ingerida a través de los alimentos y debe ser absorbida y debe ser metabolizada. El primer paso es la obtención del alimento y en la boca es atacada por la amilasa salival y esto hace que se descompongan a un monosacárido. Este almidón forma destrinas y maltosas intermedias. Al ingresar en el estómago se inactiva la amilasa salival y empieza la acción de la amilasa pancreática, en donde se produce la digestión del almidón y el glucógeno a maltosa. La maltosa, junto con cualquier otro monosacárido que se haya ingerido, se hidroliza frente a enzimas de la mucosa intestinal, que son las disacaridasas, y se forman monosacáridos como glucosa, galactosa, fructosa. Posteriormente, estos monosacáridos son absorbidos por la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo y llegan al hígado a través de la circulación portal. Como la glucosa es el único monosacárido que el cuerpo utiliza para tener energía, las células, las enzimas hepáticas transforman cualquier otro carbohidrato en glucosa. La glucosa del hígado reacciona con ATP en presencia de una hexocinasa para formar la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato sirve como partida para 3 vías posibles de metabolización de la glucosa. Si el organismo necesita energía, esta glucosa se metaboliza en su totalidad hasta formar dióxido de carbono y agua, formando energía a través de la producción de ATP. En la vía de Embden-Meyerhof, la glucosa 6-fosfato se empieza a escindir en una serie de pasos hasta formar la triosa fosfato y por último esta en 2 moléculas de piruvato. La transformación de glucosa en piruvato o lactato se conoce con el nombre de glucólisis.
Este es un proceso anaeróbico, no requiere oxígeno, ocurre en el citoplasma celular y produce 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. El piruvato se convierte nuevamente en glucosa 6-fosfato por una vía diferente, o se transforma en lactato frente a la deshidrogenasa láctica. En condiciones aeróbicas, este piruvato experimenta una descarboxilación oxidativa y se forma la acetilcoenzima A. La oxidación de esta acetilcoenzima A proporciona a las células la mayor parte de energía potencialmente disponible a partir de la oxidación de la glucosa. La acetilcoenzima A ingresa en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico y constituye la fase aeróbica del metabolismo de la glucosa. Se lleva a cabo en la mitocondria de la célula. Estas reacciones son reacciones óxido-reducción en las cuales la acetilcoenzima A se oxida a anhídrido carbónico y a agua y con producción de numerosas moléculas de ATP. En total, 24 moléculas de ATP, 12 por cada molécula de acetilcoenzima A. Esta formación de ATP está ligada por el sistema de transporte de electrones de mitocondrias. La oxidación total de una molécula de glucosa en el hígado da lugar a 38 moléculas de ATP, 2 de la glucólisis, 24 del ciclo de Krebs y el resto oxidación del NAD y otros de fosforilación oxidativa. Otra forma de obtener la oxidación de la glucosa es a través de la vía de las pentosas. En esta vía, la glucosa 6-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato, una pentosa, con producción también de NADH. Este último genera potencia reductora y es importante como fuente de energía para muchas reacciones anabólicas como síntesis de ácidos grasos y esteroides. La ribosa 5-fosfato se transforma en triosa fosfato y participa nuevamente en la vía glucolítica. El equilibrio es perfecto en el organismo. Cuando el organismo no requiere glucosa para obtener energía de inmediato, la glucosa circulante se almacena en el hígado en forma de glucógeno. En este proceso, la glucosa 6-fosfato se polimeriza enzimáticamente mediante una serie de pasos hasta formar el glucógeno. El proceso de formación de glucógeno a partir de la glucosa se denomina glucogénesis y se verifica cuando hay niveles altos de glucosa en sangre, después de un abundante alimento, por ejemplo. Pero cuando la glucosa sanguínea comienza a descender, el glucógeno se transforma nuevamente en glucosa mediante un conjunto diferente de enzimas. La escisión o el rompimiento de ese glucógeno para formar glucosas y otros productos intermedios se denominan glucógenolisis. Estas dos reacciones son mecanismos importantes para regular los niveles de glucosa en sangre.
El glucógeno también se puede formar y se puede almacenar en músculo. Sin embargo, solo el glucógeno hepático se encuentra disponible en sangre, porque en el músculo no hay la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la precursora para la transformación de glucógeno nuevamente en glucosa. Esta es más o menos la situación que podemos encontrar en nuestro organismo y que se produce en forma permanente y totalmente automatizado, como lo diríamos en un organismo normal. Entonces, cuando hay mucha cantidad, es la ruta anabólica por la cual la síntesis de glucógeno a partir de glucógeno se realiza a partir de la glucosa 6-fosfato, es la conversión de la glucosa en glucógeno para su almacenamiento. Eso se denomina glucogénesis. Cuando hay un descenso de la cantidad de glucosa, se rompe el glucógeno y se libera nuevamente la glucosa al torrente sanguíneo. Se produce entonces la glucógenolisis. Y si no se le da a la persona ni una gota de carbohidratos, lo mismo se puede generar glucosa a partir de otros precursores, como son las proteínas y los lípidos. Eso se denomina gluconeogénesis. Permite esta vía sintetizar la glucosa a partir de precursores no glucídicos, aminoácidos que son glucógenos genéticos, piruvato, glicerol, y eso nuevamente hace que tengamos glucosa. Es más o menos el tema de hacer una dieta cetogénica, ¿verdad? Donde se excluyen a los carbohidratos, entonces el organismo empieza a quemar específicamente la parte de grasas y también las proteínas, y el organismo se reduce. Son las dietas mágicas que actualmente están muy de moda, pero es un compromiso muy grande para el organismo hacerlo de una manera mucha cantidad, porque estamos haciendo un ciclo que no es normal, no es fisiológico, y podemos agredir especialmente la parte renal del paciente. Bien. Todo este mecanismo tan perfecto que existe en el organismo de almacenar o liberar cuando el organismo lo requiere, está mediado por un sistema nervioso y un sistema hormonal. Nosotros nos vamos a referir sobre las consecuencias que tienen las hormonas en este equilibrio con los carbohidratos. Numerosas son las hormonas que participan en estos procesos de almacenamiento o liberación de glucosa. Fíjense ustedes que tenemos acá insulina, glucagón, adrenalina, tirosina, hormona de crecimiento, ACTH, cortisol. El origen son diferentes órganos. La insulina está secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. El glucagón, las células alfa del páncreas. Adrenalina, noradrenalina en la médula suprarrenal. La T4, hormona tiroidea, pituitaria anterior, la hormona de crecimiento y la ACTH. Y el cortisol
en la corteza suprarrenal. Cada una de ellas tiene una función específica. Fíjense ustedes la acción hormonal, por ejemplo, de la insulina, que favorece a la glucogenogénesis. El glucagón favorece a la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entre estas hormonas, la que vamos a tener mucha presencia en nuestra presentación es la acción de la insulina. Y también podemos conversar sobre el glucagón, la adrenalina, sobre el cortisol. Fíjense, todas estas son antagonistas de la insulina, o sea, son hiperglucemiantes. Favorecen a la liberación de la glucosa sanguínea para que no se pueda depositar en forma de glucógeno en el hígado. Sin embargo, la insulina es la única que desciende en forma normal cuando amerita el organismo, cuando hay una liberación ya exagerada de glucosa, entonces hace el metabolismo hace que esa glucosa se deposite en el depósito que es el hígado. Acá tienen ustedes más detallado las acciones generales de cada una de estas hormonas que por razones de tiempo nos vamos a colocar solamente para una lectura en esta parte. Vamos a hablar un poquito de la insulina. La insulina es una hormona anabólica sintetizada, como les dije, en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, y esta se genera en forma de preproinsulina. Luego pasa a una proinsulina inactiva y por último se activa un segmento que es la insulina propia y un segmento llamado péptido C. La insulina activa se degrada en el hígado con una vida media de 3 a 5 minutos. Está formada por 21 cadenas de aminoácidos, por 21 aminoácidos dentro de la cadena A y 30 aminoácidos en la cadena B, unidas por puentes de disulfuro. Muy bien, ¿cuáles son las acciones? Estimula la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis, aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el músculo adiposo, aumenta la retención de sodio en los riñones, aumenta la recaptación celular de potasio y aminoácidos, disminuye la glucosecreción hepática, promueve la glucogenólisis, favorece la síntesis de triglicéridos, estimula la síntesis proteica. Esto, en síntesis, es la acción fisiológica de la insulina. Ahora bien, en un organismo, si funciona perfectamente, no vamos a tener ninguna de estas alteraciones que ahora vamos a comentar. Por ejemplo, el incremento de la concentración de glucosa, llamado hiperglucemia. En un organismo normal tenemos normoglucemia porque el equilibrio está perfecto. O podemos tener en ciertas ocasiones la reducción de la concentración de glucosa. Eso se lo puede hacer en forma permanente o transitoria, que por lo general es. Y existen otras formas mucho más graves en donde la concentración de la glucosa normal está reducida con frecuencia, porque
No existe el azúcar reductor no glucémico en orina. En estos son errores innatos del metabolismo de la glucosa, en el cual está alterado el metabolismo de la glucosa. Específicamente, a veces está el drama en la glucosa 6-fosfato, que no puede hacer los caminos metabólicos para lograr tener un tenor adecuado de glucosa. Esas son las famosas enfermedades raras que ahora dicen que se llaman, ¿verdad? Pero cuando ustedes, dentro de su quehacer de médicos, no pueden lograr un diagnóstico, deben de pensar en errores innatos del metabolismo. Eso es totalmente bioquímica pura. No es que no existen estas enfermedades, existen, pero no las estudian, no aparecen normalmente en un consultorio, pero actualmente aparecen mucho más. El médico debe tener el pensamiento crítico de saber bioquímica, porque allí está el secreto de ese paciente, la falta o la alteración parcial o total de una enzima metabólica. Cuando estas cifras en ayunas se alteran en demasía, podemos tener hiperglucemia. Y la hiperglucemia es un trastorno que la que más se caracteriza es la enfermedad llamada diabetes mellitus, que está ampliamente conocido por ustedes, por todos nosotros, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad ya no curable, pero sí tratable. Es un síndrome metabólico endocrino caracterizado por el aumento de la glucosa por resultados de la acción de la insulina, ya sea total o parcial, ¿sí? Defectos en la secreción de la insulina, y hace que esta hiperglucemia sea crónica. Esa cronicidad está asociada cuando el paciente está desfasado, está no bien tratado, en un daño a distancia de la disfunción o fallo a largo plazo de diversos órganos vitales. Es atacado los ojos, riñones, nervios, corazón, vasos sanguíneos, piel, un montón de órganos, y se convierte en un paciente multidisciplinario, ¿verdad? Multifactorial, tiene demasiados factores de riesgo. Se considera en la actualidad a la diabetes como una epidemia y tiene grandes complicaciones agudas y crónicas. Esa complicación trae altos costos económicos, porque un paciente que no está controlado puede infartar, puede volverse renal, ciego, etcétera, ¿verdad? Entonces requiere un alto costo económico mantenerlos. También tienen incapacidad y reducción de la vida útil, como ceguera, amputaciones, insuficiencia renal crónica. Y por supuesto que esto va deteriorando el organismo hasta llegar a una mortalidad prematura. Debo de volver a poner de hincapié que esto ocurre cuando el paciente no está controlado. Un paciente diabético puede vivir 50 años con su diabetes si es que está bien controlado. Ahora, esa mortalidad prematura ya lo hacen las diferentes complicaciones que lo tienen. Muy bien.
Nosotros en nuestro país no tenemos la cultura de específicamente de ir al médico a consultar, hacernos un chequeo, ¿verdad? Pero en cierto sentido, en algunos casos, esto apura la marcha para la consulta. Van a encontrar ustedes pacientes en el cual les refiere, y en eso hago otra vez hincapié, que el paciente debe ser tomado en cuenta, debe ser escuchado, debe ser observado en vivo y en directo. No se puede hacer una consulta en 10 minutos a un paciente y no observar, no escuchar al paciente. Entonces, un paciente, supongan ustedes, los varones son mucho más escasos, varones son los que asisten a una consulta. Somos las mujeres las que vamos más al médico. Supongan ustedes que reciban a su consultorio a una persona de sexo masculino de 35 años, una persona aparentemente saludable. Pero esta persona, este varón, les cuenta a ustedes, sabe doctor, estoy muy cansado, me siento repentinamente muy cansado. No duermo en las noches porque me levanto a orinar muchísimo. Tengo litros y litros de agua, tomo tereré todo el día. Sin embargo, y como salvajemente, tengo un aumento del apetito voraz, pero siento que estoy bajando de peso, ¿sí? Acá, si esto les dijo, ustedes tienen enfrente a ustedes un diabético. El aumento del deseo de orinar se denomina poliuria. Como orina tanto, la sed es constante. Esto es la polidipsia. El deseo de comer se denomina polifagia y la pérdida de peso es la pérdida de peso. Las 4P. Si ustedes tienen acá esto, evidentemente les hizo el diagnóstico del paciente. Pero a veces no es tan fácil la situación. A veces hay algunos parámetros que se desprenden solamente cuando ustedes toman la historia clínica del paciente. Algunos pacientes refieren que tienen una visión borrosa repentina. Estaban viendo perfectamente y empiezan a disminuir su visión. Otras personas, por ejemplo, tienen heridas que no se sanan, se cortan y perduran para cicatrizar, no cicatrizan nada. Otras personas tienen infecciones a repetición, por ejemplo, infecciones herpéticas en el labio, en los genitales. Tienen, por ejemplo, rinitis que no curables. Tienen infecciones urinarias a repetición, infecciones vaginales, específicamente a hongos. Tienen tricomonas, que son parásitos oportunistas. Tienen, en síntesis, empieza una inmunidad disminuida que no tiene el por qué serlo, aparentemente, ¿verdad? En los varones, el problema es los problemas de erección, de impotencia sexual. Esto inmediatamente va el varón al urólogo, ¿verdad? La diabetes produce problemas sexuales específicos en el varón. Muy bien, todos estos síntomas están estandarizados. Esta Sociedad de Diabetología Americana, o también pueden entrar en la OMS,
cada año emite algunas especificaciones técnicas en cuanto a la interpretación del resultado y también en cuanto a la medicación. Por lo tanto, ustedes, si quieren estar al tanto, deben ingresar ADA 2020 en este caso y se informan adecuadamente si hubo alguna alteración en esos dos parámetros. Muy bien. Mediante esto, la Sociedad Americana de Diabetes clasificó a la diabetes en tipo 1, tipo 2, las MOBI, que son de diferentes etiologías que nosotros no vamos a dar este año, y por último, la diabetes mellitus gestacional. Vamos a empezar a definir qué significa tipo 1, tipo 2. Las posibles causas de hiperglucemia crónica conducen a la diabetes y esta puede ser por deficiencia absoluta de la insulina o por la resistencia a la insulina. Vamos a conversar sobre la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es el 99,9% autoinmune. O sea que puede aparecer, se altera la inmunidad celular y la humoral por acción de agentes infecciosos, por acción de agentes químicos, por acción del ambiente. Actualmente con el tema de los virus que están circulando, puede debutar la aparición de el tipo 1. ¿Qué sucede en esto? Hay una destrucción total, se le agrede a los islotes del ángel del páncreas, el virus agrede y mata a la célula productora, la célula beta. Por lo tanto, no puede elaborar más insulina, ¿sí? La destrucción es para siempre. Para siempre va a tener hiperglucemia y para siempre no va a tener insulina. Hereditario tiene un porcentaje mínimo, no está muy bien aceptado y actualmente la única forma de saber si algún día van a tener, porque generalmente debutan personas más jóvenes, haciendo la HLA, la clase 2, el alelo DR3, DR4, son los que aparecen en los diabéticos de tipo 1 y también en los celíacos, ¿sí? Muy bien. Fíjense el aspecto que tiene una persona de tipo 1. Por lo general son personas muy delgadas, son vitales, delgadas, pero que tienen algunas características que llaman la atención. Siempre están enfermitos, tienen, como les había dicho, disminuida la inmunidad, tienen herpes por la boca, otitis, tienen infecciones urinarias, sobresale la palidez que puede tener un paciente, ¿verdad? Pero eso podemos tener en cualquier otro paciente, ¿verdad? Entonces, un tipo 1 tiene cansancio, a veces tiene zumbidos, tiene el llanto quejoso, siempre está nervioso, ¿sí? Entonces, a veces esto sucede en la escuela, sucede en otro ámbito que no es familiar y la gente piensa que el niño está llamando la atención. Sin embargo, existen algunos parámetros,
la característica primordial de la diabetes tipo 1 es que aparece abruptamente. ¿Cómo es que aparece abruptamente? La persona empieza a tener la cara enrojecida, un olor especial en la boca, empieza a convulsionar y cae desmayado, ¿sí? Entonces, esa situación cuando cae una persona es una situación muy delicada. Muy delicada, no sabemos en qué situación estamos. ¿Qué sucede cuando un niño se desmaya? Viene el paramédico y lo que primero hay que hacer es auxiliarle. Lo primero que hay que tener dentro de una facultad, dentro de una escuela, dentro de un ámbito donde hay una diversidad de personas, dentro del dispensario, debe haber un hemoglucotest. El hemoglucotest se puede conseguir en la farmacia, son unas tiras en el cual al poner un pinchazo en el dedo, se escurren las 3 primeras gotas y se coloca sobre la almohadilla del reactivo. En este caso es como una tira de orina que habíamos visto en las proteínas y que colorimétricamente va dando colores de acuerdo a la cantidad, en este caso, de glucosa que tiene el paciente en sangre, ¿sí? Eso puede servir para encasillar al paciente y auxiliarle y liberarle específicamente de un daño irreversible o una muerte. El paciente tipo 1 debuta con concentraciones elevadísimas de glucosa. Si esa criatura desmaya al hacerle el análisis, no vamos a tener un 200 de glucosa, vamos a encontrar 400, 500, 600. Debuta en forma abrupta. Una sola muestra ya les hace a ustedes el diagnóstico. Una sola muestra. Esa muestra puede ser capilar porque es en urgencia. En los glóbulos rojos hay 15% menos que en sangre total. O sea, si tiene 700, evidentemente en plasma va a tener mucho más alto. Ese paciente inmediatamente debe ser auxiliado porque ese paciente se encuentra con una hiperglucemia altísima, está totalmente deshidratado y probablemente, si tiene olor, está en acidosis con cetonas presentes. La complicación de un diabético tipo 1 es que ellos no tienen insulina, tienen exceso de glucagón produciendo más hiperglucemia, la glucogenólisis y la liposis están presentes, concentración alta en glucosa y en orina, en plasma y en orina, tienen las cetonas en orina y en sangre, tienen su pH reducido, tienen acidosis, tienen un desequilibrio electrolito impresionante, tienen una deshidratación, mayor osmolalidad en suero y densidad elevada en orina. Es densa la orina, a veces es como jarabe la orina. Esta situación es el coma diabético, falta de insulina, deshidratación, pérdida de potasio, acidosis. ¿Qué van a ustedes inmediatamente hacer? Van a internarle, colocarle esta bomba de infusión continua de insulina, se le hidrata y se le coloca bicarbonato para poder volver el equilibrio del pH, ¿verdad? Este paciente de por vida va a utilizar insulina. Esa utilización
es todo un arte, porque cada paciente es diferente, ustedes son los que manejan esa situación, por lo tanto, este paciente debe tener en su casa un aparato de medición de glucosa hasta que se logre tener un tenor adecuado. El paciente tipo 1 tiende a ser, cuando no está manejando su situación, a hacer cetoacidosis. Las cetonas, al aparecer en el organismo, emite un olor en el paciente. Ese olor es a frutas, pero a frutas fermentadas. Tiene un olor a manzana, pero la manzana está pasada, está podrida. No es un olor agradable, como dice en el libro, a manzanas verdes, ¿sí? Es un olor especial que al ingresar en el cuarto del paciente se puede sentir. Ese paciente está grave en ese momento al presentar cetoacidosis, desnutrición, y la hidratación inadecuada, está totalmente deshidratado, está en acidosis. Este paciente requiere un monitoreo hasta llegar a convencerle al médico que la dosis adecuada es la perfecta. Y existen numerosos tipos de insulina en el mercado que cada profesional emplea en sus pacientes. Este paciente debe de ingerir carbohidratos, debe de comer carbohidratos, debe de monitorearse específicamente si es deportista, porque debe tener un régimen alimentario diferente al de tipo 2. Debe estar perfectamente monitoreado. Y otra cosa que vamos a ver en la segunda parte, que debes tener siempre alguien que esté al tanto de su situación. Su esposa, su hija, su madre, una persona que lo cuide, porque el desfasaje, así como empiezan abruptamente, también tienen complicaciones abruptas, y la que es más peligrosa es cuando le baja totalmente la glucosa, que es la hipoglucemia reactiva, que puede producir un daño cerebral irreversible. Muy bien. Entonces, a ese paciente tipo 1, solamente ustedes lo van a descubrir en la emergencia o en la urgencia, o cuando le llamen porque se desmayó un paciente. Solamente así. No se puede hacer la prevención, no se puede ir un paciente a contarte ninguna de las cosas que habíamos conversado, porque no se sabe el momento del estallido de esta enfermedad autoinmune. Sin embargo, el diabético tipo 2 tiene otros factores que pueden ser ya totalmente administrados, o pueden darles a ustedes ya un toque para que se pueda hacer la prevención antes que sucedan situaciones que no son agradables. Tenemos que pensar que un paciente de tipo 2 tiene factores de riesgo. Por lo general empiezan con una edad mayor, a pesar que ahora, con el sedentarismo y la mala alimentación, ustedes pueden encontrar pacientes jóvenes de tipo 2. Entonces, fíjense, los estilos de vida no son saludables. Hay que reconocer que el organismo reacciona porque nosotros le agredimos, ¿sí? El medio ambiente tampoco es favorable. Tenemos muchísimas cosas que van agrediendo a nuestro organismo,
Y también en este tipo de diabetes existen los factores genéticos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un paciente con una prominente panza, ¿verdad? Esta panza tiene una pinta de tal señor por la forma tal vez de vestir, que es un paciente adulto. Pero si esto trasladamos esta panza a un joven de 18, 20 años, esto sería un jean, unas zapatillas deportivas y una gran camiseta, ¿verdad? Esto también es un estilo de vida no saludable, ¿verdad? Entonces, esto al mirar se puede observar ya, ¿verdad? Entonces, tenemos que la función pancreática puede ser normal cuando hay suficiente insulina y un glucagón adecuado. Acá hay una compensación, hay una parte hormonal perfectamente distribuida. Ahora bien, en este paciente el páncreas está súper sano, por lo tanto los niveles de glucosa van a ser normales en este caso, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos esta situación de una resistencia insulina, ¿qué quiere decir resistencia? Resistencia es la resistencia a que pase, una resistencia a no hacer algo, ¿verdad? Entonces, la insulina no capta más la glucosa en forma adecuada. Hay una reducida captación de la glucosa. Al no poder tomar la glucosa y almacenarlo en forma de glucógeno, circulan niveles más elevados de glucosa en el organismo. Entonces, el pobre páncreas empieza a generar más insulina, a una hiperinsulinemia compensadora. Hace que trabaje mucho más las células beta para producir, porque el organismo le está dando muchísimo trabajo por la cantidad de hiperglucemia que está circulando. Pero eso trae que haya una disfunción ya en el páncreas. ¿Por qué? Porque el trabajo de las células beta luego empiezan a generar células betas que no producen una cantidad adecuada de insulina. Entonces, en cantidad y en calidad empieza a disminuir. Entonces, esa disfunción hace que haya insuficiente insulina. El glucagón que estaba adecuadamente empieza a aparecer como excesivo, a pesar que puede ser también adecuado, ¿verdad? Pero no le permite al páncreas a poder almacenar. Entonces, ese páncreas ya no es suficientemente sano. Y podemos tener dos tipos de pacientes. Uno que se denomina intolerante a la glucosa o prediabético, o bien ya directamente podemos tener un diabético de tipo 2. Esta situación no ocurre de la noche a la mañana. No se puede ser diabético de hoy a mañana. Esto es un proceso. Entonces puede ser totalmente visualizado por el profesional cuando se presentan estos tipos de pacientes para que no tengan los efectos adversos. Fíjense que la diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo, es una epidemia, ¿verdad? Acá tenemos los antecedentes. Por cada padre nosotros tenemos el 50% de probabilidades de tener en la edad mayor este tipo, y si nuestra conducta metabólica no es la adecuada. Esta situación de la obesidad central se da por la inactividad física o el sedentarismo. Fíjense acá, la obesidad central, la panza, ¿verdad? Esto va ingresando
dentro de los órganos y se va endureciendo esta grasa y es un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y por supuesto, el sedentarismo, todo el día estar frente a la computadora, al celular. Anteriormente se leía, ¿verdad? Se veía la tele, ahora se ven series por horas comiendo una sabrosísima hamburguesa triple, cuádruple queso con todas las cosas, con panceta, huevo frito, 5 huevos fritos, etcétera, una cerveza al lado o una gaseosa. Esto se repite y se repite día a día. Entonces, estos malos hábitos alimentarios hacen que tengamos mucho más factores de riesgo que puedan acelerar a que se presente en edad más joven el tipo de alteración metabólica de carbohidratos. El tipo 2 tiene, como les dije, ya esos factores de riesgo que ustedes en el consultorio, al entrar el paciente y al conversar con el paciente, al tener esa aptitud de calidez con el paciente, pueden tener esa idea, ¿verdad? El diabético no tiene ni un dolor. Ese es el grave problema. Yo estoy súper sano. ¿Para qué me voy a ir al médico? Sin embargo, ya dijimos que la disfunción eréctil le hace correr al paciente al médico, ¿verdad? Pero pueden ser cualquiera de estas situaciones que habíamos conversado, ¿verdad? El paciente se siente muy preocupado cuando no ve bien y cuando sus infecciones son recurrentes, o el mismo médico le llama la atención que se le da un medicamento para infección urinaria y a las 2-3 meses regresa con la misma infección aparentando ser un paciente sano, ¿verdad? Estas polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, eso es una casita perfecta. Ahí ya les dijo, en el consultorio les hizo el diagnóstico al paciente. La picación del cuerpo puede ser por diversos motivos. Puede ser también por la presencia de la bilirrubina, ¿verdad? Un problema hepático. Pero les puede llamar la atención también eso. Y también si ustedes le revisan a su paciente, porque ahora casi no le tocan al paciente, tienen estos problemas en piel, se le engrosa la piel y tiene la famosa acantosis pigmentaria o nigricans, ¿verdad? Que se observa acá en el cuello, en los dobleces, se puede encontrar en el codo, en las axilas. Es una pigmentación oscura que adquieren estas personas. Fíjense que es diferente la fisonomía de un tipo 2 al tipo 1. Generalmente el tipo 2 tiene obesidad. Generalmente. Nunca sospechas de un paciente pálido, flaquito, que tenga mucha vitalidad. Generalmente el paciente tipo 2 es más lento. También hay que siempre investigar en los pacientes de cualquier etiología el tema de tiroides, ¿sí? Esa parte hay que convencerse que no está todavía en nuestro país erradicado la cantidad de T4, ¿sí? Tenemos mucho hipotiroidismo todavía, entonces eso también hace que nuestro comportamiento sea diferente. Muy bien, vamos a hablar sobre la sensibilidad y la resistencia. La sensibilidad es la capacidad, con respecto a la insulina vamos a hablar, es la
capacidad de la insulina para reducir los niveles de glucosa circulante y lo hace mediante dos mecanismos: estimular el uso de glucosa por parte del músculo y suprimir la glucosa hepática de glucosa, o sea, almacenarlo en forma de glucógeno. Cuando esto empieza a decaer, se denomina la resistencia, en el cual la condición, la sensibilidad de la insulina está reducida. No puede captar lo suficiente para poder almacenarlo. Esa situación entonces se da específicamente en el de tipo 2. Recuerden que es totalmente diferente trabajar con pacientes que no son de tipo 1. En el de tipo 2 se puede ver por deficiencia de insulina, por un exceso de glucagón o por resistencia a la insulina. Por lo general, esta última es la que está indicando la presencia de una probable diabetes tipo 2, la forma de captar la glucosa a través de la insulina. Entonces, cuando el nivel de glucosa se mantiene elevado en forma constante, haciendo dieta y todo, las células del organismo desarrollan una resistencia. Esa resistencia aumenta gradualmente y se hace necesaria mayor cantidad de insulina para poder frenar eso que le está viniendo. Y esta es una hiperinsulinemia que con el tiempo se cansa de hacer ese trabajo, ¿sí? Ya no funciona como se debe, continúa lo mismo teniendo glucosa en ayunas aumentado y trae como consecuencia una enfermedad cardíaca, una intolerancia o un tipo 2, ¿sí? Entonces, la primera sensación es una hiperinsulinemia. Tiene mucha insulinemia, pero sin embargo tiene un tenor de glucosa superior a lo normal, pero no en cifras gigantescas, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que podíamos tener de 70 a 99 normal, de 100 a 125 glucosa alterada, glucosa en ayunas alterada? En ese lapso, si se le hace una insulina aparte de la glucosa, vamos a tener valores de insulina superiores. Eso tiene que llamarle la atención. Eso es un signo que puede tener un paciente con resistencia a la insulina, en el cual la sensibilidad ya está reducida. Entonces, ¿a qué se llama prediabetes o intolerante? La intolerancia es una condición consecuente con la resistencia a la insulina y se refiere a un estadio en el cual la insulina es insuficiente para metabolizar el azúcar en sangre y se mantiene, como les dije recién, en valores grises. Valores grises se llaman cuando están ahí en intermediarios, ¿sí? Entonces, ese paciente ya se le puede catalogar o se puede sospechar que puede ser un prediabético o un intolerante a la glucosa. Los intolerantes a la glucosa, la mayoría de ellos, los obesos, no tienen resistencia a la insulina, sino que directamente pasan ya a ser intolerantes. La resistencia a la insulina podemos tener cuando la función beta es normal, empieza a haber mucha cantidad de insulina. Luego, este síndrome que está acá, síndrome metabólico, es un síndrome
multifactorial. En este síndrome metabólico ya el paciente tiene otros factores, ¿sí? ¿Y cuáles son esos factores? Obesidad central, se tiene hipertrigliceridemia, se tiene hipertensión, se puede tener el colesterol HDL bajo y se puede tener valores de glucosa dentro de 100 a 125. 2 o 3 de esas cosas se le nombra al paciente metabólico. ¿Y cuál es el problema del metabólico? Tiene muchísimo más riesgo cardíaco. Este paciente va a tener la posibilidad de tener, si no se cuida, un infarto en mucho más frecuente y en una edad más joven que un paciente que no lo tiene. Y es totalmente prevenible, ¿sí? Sin embargo, cuando ya no funciona más, la hipoinsulinemia es relativa y acá ya tenemos la prediabetes. El tipo 2 es más noble en cuanto al laboratorio. Resiste muchísimo el paciente tipo 2. Uno de los órganos que más le afecta cuando está descompensado son los ojos. La conjuntiva absorbe, chupa la glucosa y le destruye la conjuntiva, la retina. Es por eso que los médicos, la mayoría de sus pacientes con cataratas o con retinopatías son productos de la diabetes, pero esa diabetes es porque no está compensado, ¿sí? Ahora bien, un diabético tipo 2, si nosotros le hiciésemos un análisis cuando está crítico, ¿sí? La insulina va a estar siempre, porque ellos secretan la insulina, pero la calidad de esa insulina no lo va a tener, ¿verdad? Inhibición de los ácidos grasos, concentración alta en glucosa en el plasma, va a tener deshidratación intensa, desequilibrio en la producción y eliminación de glucosa por orina. Este paciente va a estar deshidratado, va a estar con una taquicardia, va a tener los cachetes rojísimos, ¿sí? Tienen una sensación de inestabilidad, pero no se desmayan, no quedan para nada, ¿sí? Aumentan muchísimo y lo mismo están en pie. Pero existe una situación que se denomina coma hiperosmolar no cetótico, en el cual la glucosa se eleva en una extraordinaria cantidad que parecería incompatible con la vida. Fíjense, acá tenemos un paciente que tiene superior a 1300 por ejemplo. Si yo encuentro en mi trabajo un paciente con una muestra derivada y me sale 1300, entraría yo también en crisis total. ¿Por qué? Porque si me trajeron la muestra, yo no he visto de dónde le quitaron. Entonces debo llamar a preguntar si no fue extraído de la vía. Porque si me trajeron de la vía, estoy dosando la glucosa que tiene el medicamento. O sea, que tiene como un medicamento. Ahora, si me jura que lo sacó del otro lado, y por lo general nosotros tenemos en IPS, que es el lugar donde hacen ustedes, tienen bien claro nuestros ex alumnos, de algunos son ellos mismos los que toman la muestra y otros son los que están al mando de una serie de personas, en el cual siempre les dicen no toquen la vía, ¿sí? Bueno, este paciente tiene el bicarbonato bajo, tiene problemas renales,
Generalmente a veces hay ausencia de cetona, no tiene el olor este paciente a las frutas que dijimos en el tipo 1. Su sodio y su potasio están normales o elevados. Por lo general el potasio se encuentra muy elevado. La osmolaridad también se encuentra osmolar. Esto se soluciona totalmente hidratándole, dándole el bicarbonato y colocándole la insulina por goteo y se va monitoreando, ¿verdad? El problema es que este paciente ya es un paciente crónico en el cual el riñón ya está fallando. Entonces, esta es una complicación de un paciente diabético de tipo 2 que no debe llegar a pasar. El tipo 2 es un paciente que depende mucho de su forma de vivir, ¿sí? Depende mucho de la disciplina que lleva, depende mucho de la medicación adecuada, de la dieta, del ejercicio, de un montón de factores que si el médico puede lograr con el paciente, su calidad de vida va a ser muy buena, ¿sí? Muy buena. No tiene por qué tener estas alteraciones. Bueno, hay otro parámetro que ustedes pueden utilizar específicamente para poder hacer una premonición sobre el estado de las células betas para tomar una decisión en cuanto a la resistencia de la insulina. Este es un método de cálculo basado en medidas basales y se calcula con relación entre la glucosa basal y los niveles de insulina, evaluando en el balance entre la producción hepática de la glucosa y la secreción de la insulina. Este OMA es un método sencillo, de bajo costo. La verdad que la glucosa es muy barata, pero la insulina es un poquito más cara, ¿verdad? Pero se puede perfectamente en algunos estados públicos es sin costo, ¿verdad? Se considera esta prueba apropiada para determinar el grado de resistencia periférica de la insulina. No está muy bien establecido el método apropiado para evaluar la función de la célula beta. Y son dos parámetros. El OMA-IR, que es la insulina en ayunas, expresado en microunidades internacionales por mililitro, y la glucosa por la glucosa en ayunas, acá se utiliza milimol, dividido 22.5. El OMA-B son otros cálculos en el cual se utiliza este factor de 20 por el valor de la insulina expresado también en microunidades internacionales por mililitro, dividido la glucosa en ayunas y menos 3,5. Ustedes pueden encontrar actualmente que ambas se deben tener en cuenta para poder sacar una conclusión del estadio en el cual se encuentra el paciente con respecto a la resistencia y a la cantidad de células beta que todavía producen insulina, ¿sí? Entonces, al tener esto no se pide al laboratorio, se pide por separado y ustedes lo calculan, ¿verdad? Esto es sumamente fácil, se encuentran en tablas dentro de sus celulares ustedes inmediatamente y aplican el conocimiento teórico, ¿sí? Porque pueden tener una resistencia normal, pero déficit de células, ¿verdad? Entonces los criterios van a ser diferentes en el momento de evaluar estos dos resultados. De por sí solo, haciendo la fórmula de OMA, no es un criterio para decir
sos intolerante o prediabético. Debe estar acompañado de otro análisis que enseguida vamos a ver para que ustedes tengan la certeza que están frente a un prediabético o a un diabético, ¿sí? Bueno, la insulina es un análisis muy, pero muy delicado para hacer, ¿verdad? Ustedes saben que si no está estimulado el páncreas, no se libera la insulina. Entonces, 8 horas después de la ingestión de alimentos, es lo que se puede observar exactamente cómo reacciona la insulina, ¿verdad? Pero actualmente se hacen a la par con ciertas curvas en el cual se dosa la glucosa, se le da una sobrecarga de, de glucosa pura al paciente y se va evaluando por unidades de tiempo ambas cosas. En ese caso sí tiene una validez, ¿verdad? Pero en el caso que ustedes pidan una insulina en ayunas, prácticamente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si yo ayuné 12 horas, me va a salir nomás luego normal, ¿verdad? A no ser que, que no esté yo en ayunas, porque el estímulo lo realiza la insulina cuando yo ingiero, y esa ingestión, esa hiperinsulinemia, se va a poder observar cuando le di un estímulo de carbohidratos, ¿sí? Bueno, esto hemos hecho más o menos una revisión general de la fisiopatología de los carbohidratos. Espero que les haya sido claro, y en la siguiente presentación vamos a dar el rol de laboratorio para poder ustedes hacer el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de sus pacientes. Les agradezco mucho por la atención.